dividido el RA. Y la FEM generada, como la tensión es cero, la mínima FEM que es generada es la FEM remanente. Por eso que en el caso de cortocircuito, el generador va a estar circulando una corriente, la corriente propia de cortocircuito de un generador de derivación es mucho menor que la corriente de carga, que la corriente nominal. En general, estas máquinas tratan de evitar llegar al punto K, digamos, este sería el valor de corriente nominal de la máquina. ¿Eh? Se trata de no llegar al punto K para no llegar a un valor de tensión pequeño y a su vez para no llegar luego tampoco a la situación de cortocircuito. Si bien la situación de cortocircuito no dañaría la máquina, porque fíjense que es una corriente menor que la corriente nominal. Pero digamos que esta sería la zona de trabajo, digamos, esta sería la zona de trabajo, de la máquina. Hasta la corriente nominal o quizás un poco más. Tratando de no llegar al punto K, punto crítico, en el cual a partir del cual la corriente y la tensión va a seguir disminuyendo. No solamente la tensión, sino que la corriente. Este punto puede ser, este punto de cortocircuito, ¿por qué de cortocircuito? Porque la característica del cortocircuito, ¿cuál es? Que la tensión es igual a cero. Ya lo van a ver en el sistema de potencia, no sé si lo vieron ya en algún otro lado, pero la característica de un cortocircuito es U igual a cero. Obviamente habrá mayor o menor corriente, en el caso de derivación habrá menos corriente, en el caso de un transformador, un cortocircuito, las corrientes son muy importantes, en un generador sincrónico también. En el caso del generador de excitación independiente, por supuesto, la corriente de cortocircuito es muy, muy grande. Fíjense, si esta máquina estaría trabajando como generador independiente, sería esta recta, digamos, sin reacción de armadura. En el cortocircuito estaría por allá lejos, o sea, un valor de corriente muy importante, cosa que no sucede en el generador de derivación. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? O sea, todo esto se produce a que la tensión no se mantiene constante, ¿no? Al bajar la tensión, no solamente va bajando, va, perdón, al aumentar la corriente va aumentando la caída de tensión, disminuye la tensión en borne y por lo tanto disminuye la tensión aplicada al circuito de excitación. Esa es la causa por la cual va disminuyendo la tensión en la característica externa. Esto es para un generador derivación. Bueno, acá hay un breve resumen, digamos, de lo que le estuve diciendo. Al reducir la resistencia de la carga, o sea, aumentar la carga significa disminuir la resistencia de la carga, crece la corriente IA, al subir IA sube la corriente I de la máquina, baja la tensión en bornes UA y la corriente IF va a disminuir. Si disminuye la tensión en bornes de la carga, disminuye la tensión en la excitación, disminuye IF, baja el flujo, baja la fuerza electromotriz inducida y finalmente también baja la tensión. Esto es una seguidilla en la cual el efecto final es la disminución de la tensión debido al aumento de la corriente de carga. Bueno, la corriente crítica es una o dos veces entre 1 y 2 veces la corriente nominal.
la corriente de cortocircuito es chica, ya que la R es chica y la resistencia de armadura es chica. Tenemos que la ICC, o sea, va a ser un valor mediano, no significa que sea muy chico, pero tampoco va a ser un valor, ni siquiera se va, ni siquiera se va a acercar al valor de la corriente nominal, va a estar por debajo de la corriente nominal, la corriente de cortocircuito. Bien. Fíjense cómo podemos obtener la característica externa en el caso de generador derivación. Esto es bastante sencillo. Hacemos ahora derivación, después veremos el de la máquina serie, generador serie. Tenemos que tener en cuenta la característica de vacío de la máquina. La característica de vacío de la máquina es esta, y obviamente vamos a tener la recta de excitación, ¿no? Esta es la recta de resistencia de excitación. La otra es la curva de la máquina. En este punto, tenemos, como siempre, la E0 para una determinada IF0, ¿no? Esto sería IF y esto sería, bueno, esto tendríamos que sería U, y acá tenemos U0 igual a E0. Bueno, todos estos valores, fíjense que todos estos valores para una determinada carga, vamos a tomar distintos valores de corriente de excitación, ¿sí? Entonces, para determinado valor de corriente de excitación, para este valor de corriente de excitación, este va a ser un valor, o sea, suponemos que la máquina está compensada, entonces no existe reacción de armadura. O sea que acá lo que se va a verificar es que la U va a ser igual a la E menos la RA por IA. Entonces, para un determinado valor, por ejemplo, para un determinado valor de IF, para un determinado valor de IF, el valor de la caída de tensión va a ser este, RA por IA. Es decir, todos estos valores de caída de tensión van a ser RA por IA para distintos valores de corriente de armadura. Entonces, bueno, acá tenemos para este valor RA-IA, este va a ser el valor de E y este va a ser el valor de U. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos el valor, vamos tomando los valores de estos segmentos y lo vamos representando en una característica U en función de IA, fíjense que estos segmentos, multiplicado por la escala correspondiente, me va a dar en definitiva el valor de IA, porque este va a ser un valor de IA, este va a ser otro valor de IA, este va a ser otro valor de IA. O sea que RA se mantiene constante. El único que va a ir variando va a ser la corriente de armadura, ¿sí?
Obviamente, para cada uno de esos valores, estamos hablando de la excitación de derivación, cada uno de estos valores tendrá una determinada corriente de excitación, ¿eh? Pero estas delta U, que son la resistencia, es el producto de RA por IA, yo de acá obtengo el valor de IA. A este valor lo divido por RA, este valor de RA-IA, o sea, este segmento lo divido por RA y lo multiplico por la escala adecuada, obtengo el valor de IA. Y bueno, fíjense, acá al principio tengo un valor, ¿cómo podemos decirle? Acá tenemos, al principio tenemos un RA-IA 0, estaríamos en este punto, el de E0, ¿ok? A medida que aumenta la carga, ¿eh? Va a ir aumentando la corriente. Va a ir aumentando la corriente. Acuérdense que esta es la recta U en función de RF es igual a RF por IF. ¿Ok? En definitiva, es la tensión de excitación. Fíjense, aumenta la carga, o sea, disminuye la resistencia de la carga, o sea, aumenta la carga y aumenta, esto aumenta la corriente. Al aumentar la corriente, la tensión disminuye. Va a ir disminuyendo. Vamos a hacerlo con otro color, con verde. O sea, para este valor de corriente, por ejemplo, estamos acá. Estamos en este punto. Fíjense que acá sigue aumentando la corriente. Va a haber una situación, un punto intermedio, ahí está el teorema del valor medio, que si yo trazo una tangente a la curva paralela a esta recta, fíjense que en este punto voy a obtener el máximo valor de RA y A. ¿Sí? Perfecto. A partir de este máximo valor de RA y A, la tensión va a seguir disminuyendo. Entonces, estamos ahí. Va a seguir disminuyendo. El máximo valor de RA y A correspondería al punto crítico. K. Si sigo aumentando la carga, fíjense que ahora la corriente o la caída de tensión empieza a disminuir porque disminuye la IA. ¿Sí? Disminuye la IA, pero también disminuye la tensión. Con eso vamos obteniendo este punto, este sería el punto K, el que tenemos acá. ¿Ok? Sería el valor de corriente a partir del cual la IK o la IAK, a partir del cual no solamente disminuye la corriente, sino que va a disminuir también la tensión. ¿Sí? Y de esa manera se va trazando a partir de la curva de magnetización y de la recta de excitación, yo puedo obtener la curva de característica externa del generador derivación. Siempre y cuando despreciemos la reacción de armadura para evitar tener en cuenta ese delta E, si no sería muy difícil trazarla, ¿no? Obviamente no se utilizan los triángulos de caída, ¿se acuerdan lo del triángulo de caída? Porque justamente al no tener el triángulo, no tener la base delta IF, lo único que nos interesa son los delta U, RA por IA. Bien. Bueno, esto es lo que estuvimos explicando recién. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda respecto a la característica, cómo tener la característica externa
a partir de la curva de magnetización de la máquina y obviamente la característica de resistencia de excitación, ¿no? O sea, para otra resistencia de excitación será otra característica externa. Bien. En el caso del generador serie, tenemos que se utiliza un pequeño truco, que es el siguiente. Acuérdense que en el generador serie la corriente de armadura es la corriente de máquina y a su vez también es la corriente de excitación. Así que hasta que no tenga, o sea, en vacío no tiene sentido hacer una, ¿cómo se llama? Hacer una característica externa. Entonces, pero sí, partimos de la característica de vacío. O sea, para corriente IA igual a 0 se supondría que es, eso se hace con, conectándolo a una fuente independiente, ¿no? Entonces, si tenemos esta característica de vacío, que la suponemos IA igual 0, característica de vacío, vamos a obtener a partir de esa, a partir de esa podemos obtener la característica externa. ¿De qué manera? Y bueno, miren, pongamos, esto sería tensión en función de corriente igual a corriente de armadura o igual a corriente de excitación, es lo mismo. Tomemos un valor determinado de corriente de armadura, por ejemplo, este valor IA. Un valor determinado de IA. Ese valor de IA en el circuito serie, acuérdense que vamos a tener que la tensión va a ser igual a la FEN generada menos la RA por IA. Si nosotros conocemos el valor de la resistencia, podemos calcular este delta U. Entonces, para el valor de la corriente IA, con el valor de RA, podemos obtener el delta U. El delta U sería este. Estaríamos acá, este sería el delta U. ¿Sí? Y este sería el valor de la tensión, ese sería el valor de la tensión con la cual estaría generando. Y este sería el valor de la E. Perdón, E sería el valor que estaría generando y U sería la tensión en los bornes de la resistencia de carga. Bueno, si yo conozco este delta U, fíjense, para un valor de 2 veces IA, siempre y cuando la máquina esté compensada, recuérdenlo, yo voy a tener una caída que va a ser 2 veces este delta U. Así que mido este delta U y lo hago 2 veces. Voy a estar por acá. Y para 3 veces, supónganse que acá estoy en 3 veces, 1, 2, 3 veces, 3 IA, obviamente voy a tener 3 veces este valor. Sería 1, 1, 2 y 3. Esto sería 3 veces la caída de tensión. Uniendo todos esos puntos, si uno todos esos puntos, me va a quedar la característica externa. Vamos a hacer en rojo. Esta va a ser la característica externa,
del generador serie. Generador serie. Partiendo de la característica magnética de la máquina que se obtuvo a través de haciendo la excitación independiente, ¿no? O sea, entregándole tensión a la bobina de excitación, pero en forma independiente. No sé si se entendió la obtención de esta característica externa de la máquina serie. O sea, el valor de IA es cualquiera, ¿eh? Yo podría tomar cualquier valor de IA. ¿Eh? No me interesa cuál. Lo que sí sé es que yo puedo hacer 2 veces IA, 3 veces IA, 4 veces IA, podría ser 1,5 de IA. Todos esos valores dependen del primer valor IA arbitrario que yo tomo. Y queda determinado la característica externa del generador serie. ¿Alguna pregunta? No, profe. Esto es bastante simple. Bueno, ahí damos un ejemplo de utilización. Bueno, el generador serie realmente, hoy en día generador de corriente continua no tiene prácticamente utilización, salvo a lo mejor, no, pero tampoco, no tiene utilización. En otrora, los generadores series se utilizaban para, digamos, como compensación, llamado booster, en el cual se quería, o sea, teníamos un generador y una carga ubicada en una zona bastante lejana. Entonces, a través de la línea, se va produciendo caída de tensiones, además de la caída de tensiones internas de la máquina, que hacía que la tensión en la carga, a medida que aumentara, la tensión en la carga era mucho mayor. Entonces, ¿qué se hacía? Se colocaba en alguna zona intermedia un generador serie, de tal manera que si aumentaba la corriente, fíjese que aumentando la corriente, hasta un cierto punto, aumentaba la tensión. ¿Sí? Entonces, la tensión que le llegaba a la carga era más o menos constante. O sea, la tensión que entregaba el generador serie se calculaba como para que sea aproximadamente igual a la caída de tensión que se producía para determinados valores de corriente. Y aparte, como estaba en serie, obviamente todo esto era en función de la corriente que tomaba la carga. La corriente tomaba más carga, el generador se producía mayor caída de tensión y el generador reforzaba esa caída de tensión con mayor tensión, ¿sí? Ya que estaba todo en serie. Entonces, la utilización era como booster, ¿no? Reforzador. Bueno, veamos la característica del generador compound o compuesta. ¿Eh? El generador compound o compuesto, justamente, como dice la palabra, compuesto es porque tiene dos o más. En este caso, en general son dos devanados. Un devanado conectado en serie, el devanado serie, pocas espiras, pero de gran sección, y el devanado derivación de muchas espiras, ya que está en derivación, toma la tensión del generador, pero más finito, o sea que tiene un valor de resistencia elevada. ¿Sí? Fíjese en este caso, pregunto yo, o sea, es un tipo de conexión, acá podría ser conexión corta o conexión larga. ¿Qué tipo de conexión sería esta? A ver si alguno se acuerda. ¿Qué tipo de conexión sería en función de su ubicación?
de la bobina de excitación-derivación. ¿Te acordás, Franco, Grimaldi? ¿O alguien que lo ayude? Bueno, respecto a la posición del generador, fíjense, tenemos a la bobina de excitación-derivación, la tenemos después de la bobina serie, por lo tanto, esta es una conexión larga. La otra forma, bueno, ahora lo vamos a ver también, la otra forma en que se divide la excitación compuesta es si es adicional o diferencial, según si las fuerzas magnetomotrices de las bobinas de excitación se suman o se restan. Recuerden que la fuerza magnetomotriz principal de un generador de derivación es la fuerza magnetomotriz que produce el devanado de excitación-derivación. Entonces, según cómo, no tanto como esté conectado, sino como si se suman o se restan las características, si están invertidas o no la bobina serie, va a ser la combinación de características que pueda llegar a tener. Bueno, si tuviera otro arrollamiento sería una máquina especial, ¿no? En general, la fuerza magnetomotriz desarrollada por el de derivación, como le dije anteriormente, es el de mayor fuerza magnetomotriz que el arrollamiento serie. Por lo tanto, la fuerza, el devanado de excitación-derivación es el que prima sobre el serie. Entonces, según la conexión puede ser adicional o diferencial también. La forma de conexión en el sentido de cómo se van a sumar o restar las fuerzas magnetomotrices. En el caso adicional, las características magnéticas, las fuerzas magnetomotrices se suman, o sea, la fuerza magnetomotriz derivación del devanado de derivación se le suma a la del serie, o mejor dicho, la del serie se le suma a la del derivación, o sea que el derivación es la principal. Eso me va a dar la fuerza magnetomotriz total. Fíjense que en este caso, si aumenta la carga, la fuerza magnetomotriz Fs, o sea, del devanado serie, aumenta y la FEN aumenta. Si la FEN aumenta, aumenta la tensión. Acá tenemos un pequeño resumen, una regla, digamos, o resumen para tener presente. Si la fuerza magnetomotriz serie, vamos acá en este caso, fíjense, si la corriente, si esto está conectado de tal manera que las fuerzas magnetomotrices se adicionen, vamos a tener que dibujarlo. Así se entiende un poquito mejor. Esto se sea tanto para conexión larga como para conexión corta, ¿no? Tenemos el generador. Supongamos una conexión larga. Acá tendríamos el borde de derivación. Pongámosle una resistencia, una RF. Y acá estaría la carga. RL. Sí, yo logro que esta sería por ejemplo, la FD, la FS. Y esta sería la F de derivación. No nos olvidemos que esto es CD y esto es ABCDEF. Este sería el AB. En este caso, fíjense, las características magnéticas se suman. ¿Sí? La fuerza magnetomotriz del circuito serie se suma a la del derivación. En ese caso estamos en presencia
de la característica compound adicional. ¿Sí? Si sube la corriente, esta sería la corriente IA, esta sería la corriente I. Si sube la corriente I, sube la IA, por lo tanto sube la corriente en el bobinado serie, aumenta la fuerza magnetomotriz del devanado serie, la fuerza magnetomotriz total aumenta y la tensión en bornes aumentaría. Eso es lo que hace una característica adicional. O sea, si existe un devanado en serie de tipo adicional, reforzará el flujo y aumentará la tensión. Obviamente, para que sea diferencial, se tiene que invertir la conexión de la bobina serie, y en ese caso la corriente producirá una fuerza magnetomotriz, sería FE, la fuerza magnetomotriz serie se restará a la derivación, y bueno, la tensión, a medida que aumenta la corriente, la tensión va a disminuir. Si vemos la característica externa, tensión en función de corriente, ¿sí? Fíjense, esto sería la tensión de vacío. En el caso siempre que lo comparamos con el derivación. Con el de excitación independiente. El de excitación independiente, tenemos esa recta en el caso de que no tenga reacción de armadura, ¿no? Sin reacción de armadura. Bien, para el caso del compound adicional, la característica va a estar por encima de esta. Esta característica va en crecimiento según el número de espiras que tenga el devanado serie. Por eso le pongo en ese positivo. Supóngase que acá tengo dos espiras, en este caso tendría 3 o 4 espiras y así sucesivamente. Pero siempre va a estar por encima de la característica del generador independiente. Esto sería independiente. Todas estas características es compuesto adicional. Este generador compuesto adicional lo que me permite, fíjense que hay una situación intermedia que a medida que aumenta la corriente me permite ir compensando las caídas de tensiones. Es decir, me daría aproximadamente una característica plana. Bueno, este sería el generador independiente. Y bueno, para el generador derivación, bueno, este sería independiente y también equivalente al derivación sin reacción de armadura. La primera etapa del derivación sin reacción de armadura. Para el caso de derivación, a medida que aumenta la carga, después irá disminuyendo. Esto es para zona anterior al punto crítico, obviamente, ¿no? En la zona recta del independiente y como derivación. Para el caso de, a ver,
tenemos. Puede suceder también que la característica externa, en general, la característica externa del generador compound esté, bueno, yo recién le dije que podría estar como, le podría dar una característica plana o inclusive podría estar por debajo de la característica de derivación. Podría estar por debajo de la característica derivación. ¿Sí? O sea, perdón, no por debajo, perdón, por debajo no, sino que estaría por debajo de la característica plana. Lo voy a hacer un poquito más pronunciado para que se vea mejor. Ahí está. Fíjense, este que tengo acá prácticamente me mantiene la tensión constante. Entonces, este sería, la característica es plana. ¿Sí? El que está por encima de la característica plana es compuesto, sigue siendo adicional, pero se lo denomina hipercompuesto. Y el que está por debajo de la característica plana se lo llama hipocompuesto. O sea, siempre todos están por encima de la característica de derivación o características de excitación dependiente. A medida que sube el número de espiras, las características van cambiando y se va pasando de hipocompuesto a característica plana y a hipercompuesto. Bien. Bueno, y esta sería la característica, la característica externa de un compound diferencial. El compound diferencial, vamos a utilizar el mismo circuito. El compound diferencial, recuerden que bueno, vamos a invertir la conexión. Tenemos Fe. Acá la Fs se opone a la Fd, o sea, la fuerza magnetomotriz total resulta de la resta. La F va a ser igual a la Fd menos la Fs. Y la Fs no es ni más ni menos que el número de espiras de la serie por la corriente que está circulando, ¿no? Que depende de la carga. En este caso, es el compuesto diferencial. La característica, esto sería U0, ¿no? Supongamos que este es U0. La característica, manteniendo siempre la omega constante, la característica va a ser la siguiente. Un derivación. El derivación tiene esta característica. A medida que le voy restando fuerza magnetomotriz serie, la cosa va tomando esta característica. Si aumento el número de espiras correspondiente, voy a tener así, y voy a llegar a esta situación. ¿Sí? Entonces,
Estos serían los compuestos diferenciales. Y fíjense particularmente este compuesto diferencial, este que estamos acá, lo voy a señalar con una flecha. Fíjense, este compuesto diferencial prácticamente varía la tensión, pero manteniendo ¿qué? La corriente constante. Entonces este sería un generador con I igual, para I igual constante. O sea, varía la tensión, por más que varía la tensión, la corriente la mantiene constante. Bueno, eso se ha utilizado en su momento como este generador para utilizado para soldadura, que justamente lo que se necesita en la soldadura es mantener la corriente constante. O sea, a medida que se va aportando material, la tensión puede variar, según el material que aporte, pero la corriente se mantiene constante. Entonces, el flujo de material que se va aportando va siendo constante, mucho más sencillo de poder controlar. Estos generadores, entonces, compuestos diferenciales, se utilizaban antiguamente para casos de soldaduras eléctricas. Bueno, y pasamos a, perdón, ¿alguna consulta sobre los generadores compound, ya sea el adicional como el diferencial? Están ahí todavía, ¿no? Me imagino. Lástima que no los puedo ver. Sí, estamos acá. Perfecto. Bien, bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por acá, ¿no? Venimos bien. Juan de la Vega, ¿estamos por ahí? ¿Alguna pregunta para hacer? Bien. Perfecto. ¿Qué me cuenta, Pinto? ¿Alguna pregunta? Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la característica de regulación. La característica de regulación es una característica bastante sencilla. Me indica, esto lo vamos a ver para todos los generadores, ¿no? Me indica la corriente de excitación en función de la corriente de máquina, corriente de armadura o la corriente total, de tal forma, es una característica en la cual la máquina obviamente es a velocidad constante y es la característica por la cual se debe mantener la tensión en bornes constante. Entonces, ¿cómo varía la corriente de excitación en función de la corriente de carga? De manera de mantener la tensión en bornes constante. Entonces, fíjense, me va a dar una cosa así. Esto sería IF en función de corriente o lo que es lo mismo, corriente de armadura, llegado el caso, ¿no? Estamos hablando del derivado, vamos a comparar derivación con el generador compound. Entonces, partimos de una IF constante. Este sería la IF0 para el caso de vacío. ¿Sí? Obviamente en vacío yo no tengo corriente, pero fíjense, en el caso de o sea, tomo esta línea de referencia como corriente
de excitación en vacío, tal que, fíjense, a ver, en el caso de derivación, a medida que aumentaba la corriente, perdón, acá lo que me falta es poner omega igual constante y fundamentalmente U igual constante. Tensión de salida, tensión sobre la carga igual constante. Esta va a ser la característica. Esta es la característica, la llamamos de regulación. ¿En qué consiste? Fíjense, vemos el caso de derivación. En el caso de derivación, a medida que aumentaba la corriente de carga, ¿qué pasaba con la tensión en bornes de la máquina? Pregunto yo. A medida que aumentaba la corriente de carga, olvídense en este dibujo, piensen un cachito. A medida que aumentaba la corriente de la carga, la corriente de si digo bien, a medida que aumentaba la corriente de la carga, ¿qué pasaba con la tensión en bornes de la carga? Se mantenía constante, baja la tensión. ¿Sí? Sí. Entonces, si baja la tensión, ¿cómo hago para que esa tensión se mantenga constante? ¿Cómo tendría que hacer yo? Y para eso voy a dibujar, estoy hablando de derivación, ¿no? RF. Esta tensión U, y acá tengo la carga, RL. Muy bien dicho, a medida que aumenta la corriente de carga I, esta U disminuye. ¿Cómo hago para mantener constante o aumentar esta tensión? Aumentar esta tensión para al efecto de mantenerla constante. Le tengo que aumentar. Sí, Una es aumentar la velocidad de la máquina. No, la velocidad de la máquina la tengo que mantener constante. Perdón, cierto. El omega lo tengo que mantener constante. Para aumentar la tensión, o mantener constante la tensión, yo tengo que aumentar la E. ¿Y cómo hago para aumentar la E? Aumento la corriente IF. ¿Y cómo hago para aumentar la corriente IF? Disminuye, achico la resistencia de excitación. O sea, la IF la tengo que aumentar. Y de esa manera, la tensión, o sea, si aumenta la IF y la U la mantengo constante. Entonces, si aumenta I, yo tengo que aumentar la IF para que la tensión permanezca constante. Entonces, la característica del derivación va a tener esta característica. A medida que aumenta la corriente IA, tengo que aumentar la IF a los efectos de mantener la tensión en borne constante. ¿Se entendió eso? Qué claro, ingeniero. Esto es tanto de la derivación como el independiente. En ambos casos es exactamente lo mismo. Ahora pasemos para el caso de un compound. Supongamos que tenemos un compound adicional. El compound adicional, ¿qué pasaba? Pongamos en el caso de un compound adicional que tenga característica plana, ¿qué pasaba con el compound adicional que tenía característica plana? ¿Cómo era la tensión de salida? Constante. Exacto. Entonces, esto podemos volver a hacer con otro color. Este sería la característica. Bueno, digo, lo pongo así. Esta sería la característica
de un compound adicional plano. Y si fuera un compound adicional, digamos, con características hipercompuesto, entonces la característica sería de esta manera. ¿Por qué? Porque el hipercompuesto lo que hacía era subirme la tensión. Yo para mantener, no tiene sentido verdaderamente, porque si es un hipercompuesto la idea es que se suba la tensión. Pero si yo a un hipercompuesto le quiero mantener la tensión constante, lo que tengo que hacer es disminuir la corriente de excitación para mantener justamente la tensión constante. Todo esto a omega igual constante. Bueno, realmente tendría que ser así, ¿no? Acá quizás me equivoqué. Tendría que ser, sí. La forma sería esta. Bien. Esto en cuanto al el caso de derivación y el caso del generador compound. Mantener la tensión constante en un generador serie no tiene ningún sentido, porque justamente la idea del generador serie es que la tensión aumente a medida que aumenta la corriente de carga. Así que ahí no, aparte no tenemos forma de regular la corriente de excitación, ya que la corriente de excitación es la propia corriente de carga. Bien. Adicional. Perfecto. Bueno, y lo mismo en el caso del generador compuesto diferencial, no tiene sentido generador compuesto adicional. No tiene, digamos, no tiene sentido utilizar un generador compuesto diferencial para mantener constante la tensión, ya que habíamos dicho que la idea del generador compuesto diferencial era mantener constante la corriente. Así que, bueno, llegado de tener el caso de tener un compuesto diferencial y querer mantener la tensión constante, hay que desconectar el campo serie y bueno, se trabajaría como generador derivación. Bien. Bueno, y esto sería todo por hoy. Yo diría que en cuanto a generador, por lo menos las características de generadores la hemos abarcado prácticamente a todas. No sé si quedó algo en el tintero, a alguien le quedó alguna duda, alguna pregunta. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta, hoy dejamos acá y nos estaríamos viendo en la próxima clase. Así que lo único que me resta decirles, bueno, que tengan buenas noches y, Buenas noches. y que la pasen bien. Buenas Que noches. descansen. Chao, buenas noches. Chao, buenas Muy noches buenas para noches, todos. gente. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Chao, Buena buenas noches, semana. Sebastián. Gracias. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? Es sobre el práctico, decime. el práctico del anexo, Sí, el transformador. En la pregunta el número 2, anexo, el del transformador trifásico. sí, exactamente. Contame. En el punto número 2, en el ensayo de mi cortocircuito, Sí, eh,
ahí hacemos el ensayo en el lado de baja tensión. Mirá, nosotros lo estamos haciendo alimentando desde baja tensión y el cortocircuito se hace en alta tensión, por una cuestión de seguridad. En general, el ensayo de cortocircuito, Sí. en general, cuando uno va a una fábrica de transformadores a hacer el ensayo se lo hace desde el lado o sea, se alimenta del lado de alta tensión y se cortocircuita la baja tensión. Vamos, a ver, no quiero decirte en el aire para que no tengas problemas de interpretación. Aguardemos un segundito. Pongamos así número grande de espiras. Esto sería la AT. Y esta sería la BT. Menos. El ensayo de cortocircuito, en general, no en el trabajo práctico, se alimenta con tensión reducida con la UCC desde el lado de alta tensión. Por ejemplo, si fuera 13.200 voltios, a lo mejor son 300 voltios o menos quizás. Haciendo el cortocircuito en la baja tensión. ¿Para qué? Y para no tener tanta corriente, para no medir tanta corriente en el lado del cual se está alimentando, que la alta corriente, porque acá supuestamente tiene que circular la corriente nominal. Y la corriente nominal de baja tensión es muy elevada, entonces por eso se lo hace de esta forma. Pero en el anexo, no se está haciendo, o sea, es indistinto hacerlo de un lado o del otro. Es completamente, los resultados te van a dar exactamente igual. En el caso del práctico nuestro, estamos alimentando por baja tensión y el cortocircuito se lo hace en alta tensión. ¿Por qué? Acá tenemos la UCC. ¿Por qué? Porque ya está armado así el sistema en el cual nosotros el ensayo de vacío lo estamos haciendo, lo estamos haciendo de esta manera, desde el lado de baja tensión. El ensayo de vacío. Sí. ¿Por qué? Porque acá tenemos la celda. En la misma celda tenemos la medición de tensión a través de unos transformadores de tensión, en fin. Entonces alimentamos con tensión nominal, pero secundaria, o sea, sería 400 voltios. 400, sí. Por un sistema de contactor, qué sé yo, un invento que se hizo ahí en el laboratorio, a los efectos de no tener que estar, digamos, cerca del transformador, evitar acercarnos al transformador, se hace por un sistema hecho con contactores de conmutación, conmutamos vacío a cortocircuito, pero siempre alimentando desde baja tensión. Ajá. La pregunta es lo mismo hacer el ensayo de cortocircuito alimentando de baja tensión que alimentando de alta? Los resultados te van a dar exactamente iguales. Los valores relativos te van a dar exactamente iguales. Ajá. Bien, profe. No sé si esa es la pregunta. Ahora, a partir de acá, haceme la pregunta que vos quieras. No. Yo había hecho el ensayo tomando como base la baja tensión en el cortocircuito. Sí, y bueno, es lo correcto. Aparte son los datos que te están dando.
Claro. si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿Cuánto te dio? ¿Qué valores te daba de tensión de cortocircuito? ¿Lo tenés ahí los valores? No, no los tengo. Porque inclusive, si no me equivoco, no lo están haciendo a valores de corriente nominal. Seguro que te lo están haciendo con un valor un poco superior o un poco inferior a la corriente nominal. Bien. ¿Eso para qué es? Para que después vos determines la tensión de cortocircuito, para determinar los valores relativos, hay Sí. que normalizar los valores de tensión Claro, y de potencia de pérdidas de claro, cortocircuito. exactamente. Si es que Sí, esos valores que se midieron son distintos a los nominales. sí, sí, creo que en el práctico da, yo lo estoy haciendo ese punto y me parece que sí, que tenemos que hacer La normalización. la normalización tanto en la Casi tensión. seguro, Sí, casi sí, seguro porque si no, fábrica, esto, bueno, realmente se hace de alta tensión, pero esto no es la corriente nominal. Esto vas a utilizar el 25% de la corriente nominal. Te lo van a ensayar, te lo van a hacer el ensayo. claro, ¿Por qué? Porque la norma, la IRAN te lo permite. bien, Hasta el 25% de la corriente nominal. Y vos le decís, no, pero yo quiero que me lo hagan a corriente nominal. Y no, pero la norma me lo permite así. Si vos no lo estipulás al principio, en el momento de la contratación, ellos te lo van a hacer con este valor de corriente. Entonces, si lo hacen con este valor de corriente, tienen que normalizar. Te lo normalizan, en el mismo protocolo te aparece normalizado. Fíjate que debe haber algún protocolo, si te metes en la parte de ensayos, sí, en el aula virtual yo creo haber subido algunos protocolos de ensayo de transformadores, y lo podés bueno. ver bien. Sí, sí, igual, bueno, es lo que vimos en la teoría y en la práctica. No es muy complicado, no es muy Sí, sí, complicado. la normalización es bastante sencilla. Pero sí, creo que por lo que estuve leyendo, creo que sí va por ahí la mano, que tenemos que normalizar. Bien, ¿alguna otra Sí. pregunta? No, no, esa era mi duda porque, bueno, generalmente el ensayo en corto siempre se hace en alta y bueno. Sí, sí, estamos de acuerdo. El ensayo de cortocircuito en una fábrica se hace desde el lado de alta, justamente para no tener como la corriente nominal en el ensayo de alta, en la parte de alta es más baja, es más fácil de medir. Claro, exactamente. No necesitas transformador de intensidad, no necesitas nada raro. Pero bueno, acá en este caso se hizo de esta manera, simplemente por una cuestión de comodidad de la conmutación y para, ya que teníamos armado la celda y el transformador de tal manera de alimentar en vacío con baja tensión, que también alimentar desde baja tensión o alimentar de alta, el ensayo de vacío me va a dar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que alimentar desde el lado de alta tiene un problema. Primero, en la facultad no tenemos los 13.200 y segundo, que es más complicado, tenemos un problema de seguridad, fundamentalmente. Claro. Porque esta tensión hay que ir variándola hasta llegar al valor de la tensión nominal. Los 400 volts yo con un variac, con un autotransformador, lo puedo llegar a sintonizar bien en los 400 voltios. Claro. 13.200 es medio complicado, ¿no? Sí, hay que tener los equipamientos. Exactamente. Bueno, Bueno, si profe. no hay ninguna otra preguntita. Sí.